buenas noches a todos. Mi nombre es Tonantzin Rojas. Quiero darles la más cordial bienvenida a estas charlas en Tlahuili. Hoy damos apertura a este ciclo de charlas. Estamos encantados de tenerlos aquí para sumergirnos en un fascinante tema que es La sombra no es tan mala, juego, arte y movimiento para contactar con la sombra. En esta experiencia exploraremos la teoría de los arquetipos de Carl Jung y la técnica del cajón con arena sandfly para adentrarnos en los rincones más profundos de nuestra psique. Tenemos esta noche el gusto de presentarles a la maestra en psicología Diana Villavicencio. Su base de estudio es analítica de Carl Jung y ella utiliza, como mencionamos, la técnica de arena o sandplay. Pues sin más, las dejo con la maestra experta en el tema para que nos comparta sobre este taller tan interesante que va a dar en la 39 Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Dolores Hidalgo, Guanajuato, del 18 al 20 de noviembre. Adelante, maestra, un gusto. Gracias por la invitación a participar en este taller tan interesante. Gracias a todos por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes esta experiencia de conocer, explorar los arquetipos de Carl Jung. En este caso concreto, hablando de la sombra. Un término, más bien un evento que él descubrió desde muy niño y ya cuando armó su teoría, ya le fue capaz de ponerle un nombre y de entender qué es lo que él iba descubriendo desde niño. Entonces, quisiera proceder ahora a compartirles una breve presentación para que vayamos recorriendo en qué consiste este taller. Vamos a ver un poquito a qué se refiere la sombra, pues a todos nos suena un poco este nombre como algo pues no tan atractivo, no tan agradable, y efectivamente es un poco difícil, arriesgado estar en la parte de la sombra. Esta frase de Jung nos explica con más claridad por qué es importante el contacto con nuestra sombra. ¿Por qué? Porque todos estamos educados y formados para dar lo mejor de nosotros en todo momento, en la familia, con los amigos, ante el aspecto laboral o profesional y en general nuestro comportamiento en la sociedad. Pero todas estas partes que nosotros no queremos ver y reconocer, pues contienen información muy importante para nosotros, que la estamos negando y no queremos ni verla. ¿Qué características tiene la sombra de la que estoy hablando? Pues número uno, es inconsciente, por lo tanto no sabemos que está ahí y sin embargo ejerce un gran poder sobre nosotros. Por otro lado, como es algo que nos enseñaron que es mala, desagradable, reprochable, es rechazada, sistemáticamente es rechazada y después ya no podemos, con el tiempo ya no podemos, no nos atrevemos ni siquiera a pensar en ella, aunque la estamos viviendo a través de otras personas. También esta distancia que hay entre el conocimiento de cómo soy y quién soy auténticamente, me hace que para mí este aspecto que de alguna manera es bastante natural, sea desconocido y ajeno a mí. No lo reconozco, no sé qué es, no sé cómo es, pero tiene muchísimas características. La sombra no contiene solamente aspectos desagradables, tiene una gran carga energética positiva en el que están guardadas muchas potencialidades individuales que se ocultaron ahí o se guardaron ahí desde edades muy tempranas y se fue reforzando en el transcurso de nuestra vida y se sigue reforzando.
Y por último, esta energía, miren, están 2 veces potencial. Esta energía está desaprovechada si está atrapada en la sombra. Si no tengo una relación saludable con ella, está atrapada y es provocadora de que hay como una sensación de cansancio, desánimo, desinterés por la vida, que en muchas ocasiones se puede confundir con una ligera depresión o inclusive llevar a ella. Bien, entonces estas son las generalidades muy generales de las características de la sombra. Cabe recordar que Carl Jung hizo teorías muy densas, complejas, precisamente su psicología se llama psicología compleja, porque es compleja y además está basada en complejos. Entonces, esta es una forma muy ligera de ir avanzando hacia estos aspectos tan profundos que el doctor Jung nos abrió la puerta a este conocimiento y este enriquecimiento que tenemos dentro. Quiero invitarlos a que, por favor, cualquier duda que tengan, escríbanla en el chat y al finalizar la presentación, con mucho gusto dialogaremos sobre todas estas inquietudes. Vamos a ver, hay 2 escenarios básicamente para la sombra. Todos estos términos son precisamente términos que designan o describen algún contenido para que lo entendamos, para que tenga un nombre. Entonces, tenemos por una parte la sombra individual, que es la que cada uno de nosotros tiene y que fue formada desde los primeros años de vida con la educación y la formación. Entonces, somos un producto de la ideología y los antecedentes de nuestros padres, más lo que la colectividad acepta y califica como positivo, negativo, bueno, malo, se debe o no se debe. Y por supuesto existe una sombra colectiva. Recordando que no solamente está las partes negativas, si en la sombra colectiva tenemos a todo el crimen organizado, a todos los narcotraficantes, a todos los criminales, pero también podríamos considerar que están en la sombra colectiva todas aquellas personas que brillan, que sabemos que son muy pocos, como un campeón olímpico, un gran científico. Todos ellos son parte de la sombra colectiva, quiere decir que ellos son unos cuantos y pertenecen a este grupo pequeño de ejemplo positivo de la sombra. Por eso es muy importante darle su valor específico a la sombra. No es ni buena ni mala, simplemente es. Aquí cabe la metáfora de que el inconsciente se parece mucho, podríamos decir que es como la raíz de un árbol en el cual hay mucho contenido, uno de los cuales podría ser la sombra, de donde obtiene nutrientes, pero también puede tener plagas o mala tierra, falta de agua, y entonces se empieza a reflejar en el exterior, es decir, en el tronco, en las hojas. Si es una planta nada más, no árbol, precisamente pasa lo mismo, se empieza a reflejar en la salud de la planta. Entonces nos damos cuenta que algo está pasando. Podemos tratar de curar a veces por encima y se logra un buen resultado, pero cuando viene de raíz, la situación cambia. Bueno, voy a continuar ahora. ¿Qué son más o menos lo que hay en nuestra sombra individual? Bueno, pues nos producen miedo e inseguridad los contenidos que tenemos. Por eso no fácilmente lo contactamos. No es aceptado porque nos enseñaron a que es malo. Y pasamos la vida muchas veces sin llevar a cabo una reflexión profunda sobre lo que es verdaderamente bueno o lo que es verdaderamente malo. Y el hecho de calificar como bueno o malo
que estamos polarizando y en ese momento estamos creando una fricción entre elementos que no debería existir. También me enseñaron a ocultar esto. Es importante que yo no muestre ante los demás algunas situaciones inclusive naturales ante los demás porque está mal visto, porque me van a rechazar o porque francamente me van a sacar del grupo. Hay muchas cosas que tuve que dejar para caber en esta sociedad, en este grupo, para que mi mamá y mi papá no me regañen, no me castiguen, etcétera, etcétera. También tenía esa finalidad precisamente de evitar el castigo, ya sea en la escuela o un castigo subjetivo de los amigos, ya no me van a hablar, no me invitaron a la fiesta, en las relaciones laborales existe muy fuerte esto. Y, perdón, y también por lo que me rechazaron. Yo alguna vez quise hacer algo y fui rechazada, pues dependiendo del dolor que me causó, no lo vuelvo a hacer. Así sea algo que me hubiera llevado al éxito, no lo vuelvo a hacer. Entonces tenemos una gran carga de cosas que ya ni recordamos, que están ahí guardadas y que son una promesa de crecimiento. Ahora bien, todo esto lo que implica es que el camino a seguir es integrar la sombra. ¿Qué pasa para integrar la sombra? Pues hay resistencias, porque acuérdense que me causó dolor el, el ser como quería ser. Entonces, pues no, yo no quiero volver a vivir eso, pero esto no es una idea que venga de mi voluntad o de mi conciencia, sino que ya hay unas partes interiores que me dicen, no por ahí, no por ahí, no, porque duele mucho. Entonces, ni lo intento en ocasiones. Y por otro lado, es doloroso reconocer que todo eso que yo considero malo, vergonzoso, pues también lo tengo, también soy parte de eso. Eso es una parte muy, muy dolorosa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando logro ir integrando paulatinamente la sombra? Bueno, hay muchísimos beneficios. Entre ellos es que vuelvo a integrar potencialidades que dejé en el pasado precisamente por la fricción que hubo al momento de que yo me expresé tal y como era. Y por otro lado, voy a ser más auténtica. Estos dos aspectos tienen sus beneficios porque aligeran mucho la carga energética que está atorada internamente. Entonces, puedo tener una libertad interior que se refleja inmediatamente en mi día a día. Por otra parte, empiezo a tener mayor capacidad para disfrutar la vida. En el caso de una persona que tiende a ser medio depresiva, esta es una ventaja porque los motivos de su depresión van disminuyendo considerablemente. Y puedo tener más capacidad de externar mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos que pueden llegar a ser un regalo para otros que me estén escuchando. Seguramente algunos de ustedes han vivido momentos en los que una frase que alguien dijo que ni siquiera era significativa, la persona para usted les iluminó un camino nuevo y ustedes en la actualidad le están haciendo ese recorrido. Y por último, a continuación, vamos a ver una alternativa para contactar la sombra. La sombra tiene muchas maneras de contactarse, como casi todos los aspectos internos. Uno de ellos es la terapia de diferentes tipos. La terapia verbal llega a ser un poco confrontante con respecto a la sombra. Entonces, obviamente, es de duración larga porque se va lentamente porque son aspectos que duelen. Francamente, el trabajo con la sombra sí es incómodo y doloroso. Entonces, hay alternativas para ello. Mi especialidad es la técnica de juego de arena con
psicología junguiana que se llama Sand Play. Hay muchas maneras de llevar a cabo proceso con el cajón con arena y las que no están basadas en la teoría junguiana simplemente se llaman Sand Trade. Las dos son muy valiosas y tienen similitudes, pero también tienen diferencias importantes. Yo trabajo ambas. ¿Y qué es lo que pasa? En un taller hay una gran promesa de crecimiento porque la contención es muy completa. Por una parte, el cajón con arena en sí otorga y ofrece una contención segura y protegida. Por otro lado, está el grupo en sí que está aportando su energía al proceso y se está protegiendo a sí mismo. Y, por supuesto, mi participación como coordinadora y guía en este proceso complementa esta integración y esta protección, porque estamos hablando de contenidos verdaderamente profundos y que además desconocen. No crean que es tan fácil como decir su nombre, su dirección o el pequeño lunar que les choca que tienen en la rodilla. No, esto es verdaderamente incómodo porque es reconocer a veces mi parte deshonesta, mi parte mediocre, etcétera, etcétera, que eso no tiene nada de agradable y a quien más le desagrada, pues es a uno mismo. Entonces, es la forma en que es un taller muy, muy prometedor porque hay un crecimiento a través del juego. Esta terapia también se considera de arte. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que no tiene un fin práctico de lo que viene de nuestra ocurrencia en ese momento y logramos contactar a la sombra sin que nadie se dé cuenta, ni nosotros. Entonces, esto es una ventaja porque puede expresarse de manera muy natural, de manera espontánea y sin dolor. Eso es una parte muy importante. En el momento que sé que no me va a doler, puedo dar más y más y más porque no me está doliendo. Acuérdense que tenemos una parte que nos protege contra el dolor, contra el sufrimiento, y entonces por eso ponemos tantos obstáculos a nosotros mismos para el crecimiento porque no queremos sufrir, y eso al mismo tiempo conlleva que entonces no demos el salto que a lo mejor necesitamos dar. Este ejercicio se lleva a cabo no solamente con un cajón que contiene arena, sino también con una colección de miniaturas que representan el mundo real y de la fantasía. Entonces, como es un juego, pues es muy difícil que existan todas las figuras al mismo tiempo. Y de esta manera, estas figuras dentro de Sandplay no solamente son el soldado, el carrito, la casita. Todas estas figuras también tienen un contenido arquetipal. O sea, la mayoría de las figuras vienen de algún arquetipo. Entonces estamos jugando con partes del inconsciente o estamos creando con partes de nuestro inconsciente que muchas veces pueden ser los arquetipos puros, que esto es más bien limitadas veces, y la mayoría de las veces los derivados del arquetipo que están afectados y que tienen impreso nuestra historia personal son los complejos. Entonces, aquí aparecen nuestros complejos y con esto tenemos ya una forma nueva de contactarnos, de vivirnos, de crecer. Quiero hacer una aclaración que los complejos junguianos no están relacionados con esos complejos de uso común, que complejo de inferioridad, complejo de superioridad. No, los complejos son simplemente el arquetipo que no está puro porque está afectado por las experiencias que hemos tenido y entonces como ya no está puro, sino lo hemos transformado, es un complejo. Estos complejos no son del todo saludables, pero
La realidad es que no es posible, no hay ninguna persona que no los tenga. Y parte de este trabajo que se va a realizar en el taller es precisamente trabajar con el complejo sombra. Ahora bien, este proceso no solamente es lo romántico de que el juego y todo eso tiene una base neurobiológica muy importante. Esta base, estos avances científicos no existían en los tiempos de Jung y sin embargo, él llegó a describir todos estos procesos con lo que tenía él a su alcance. Tenemos dos hemisferios con acciones y actividades muy distintas entre ellos que precisamente se complementan. Desde el siglo XVI, nuestro amigo Descartes definió lo que era la ciencia. Él definió la ciencia a raíz del hemisferio izquierdo. Para él la ciencia debe ser medible, debe ser, debe poderse reproducir, debe ser constante, etcétera. Todas estas características son del dominio de nuestro hemisferio izquierdo. Vamos a ver cuáles son las características del hemisferio izquierdo y el derecho. Bueno, pues el hemisferio izquierdo tiene todas las partes lógicas, el pensamiento estructurado, el orden, el dinamismo, la acción, la actividad, es la parte importante para procesar la información, es el que decide, el que se lanza al mundo. Todas estas cosas que acabo de mencionar, o más bien atributos que acabo de mencionar, ustedes se darán cuenta que es la definición de una persona exitosa en la actualidad, que tenga buenos conocimientos, que sea una persona pensante, etcétera, etcétera. Y durante todos estos siglos hemos devaluado o hemos ignorado o minimizado las acciones del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el amo y señor de todo lo que es no verbal, no lenguaje, pero no verbal. Él utiliza otros elementos para contactar a los demás, para relacionarse con su entorno y con el prójimo. En él está toda la comunicación no verbal, que pueden ser los gestos y en general todo el lenguaje corporal. Estoy segura que todos ustedes han leído o escuchado que el lenguaje corporal dice más que las palabras. Está entre un 60 y 80% de la comunicación, está en el lenguaje corporal. Si ustedes se fijan en los noticieros, eso, las personas están preparadas, están educadas para no tener lenguaje corporal, para tener el mismo y no expresar nada. ¿Por qué? Porque grita, el lenguaje corporal grita mucho acerca de nosotros. También están en él la creatividad, las emociones y los sentimientos. Pero una parte muy importante del contenido del hemisferio derecho es que el dolor y el trauma o los traumas están ahí. Entonces, ahora yo les quiero preguntar, si el lenguaje de la zona donde está el trauma es el no verbal, el trabajo que implica trasladarlo al hemisferio izquierdo para que él sea el que comunique qué es lo que me duele y cómo me duele. Pues esa traducción seguramente llega alterada, afectada, ya no es pura. En cambio, si yo me comunico con este trauma a través del arte, a través del juego, a través del movimiento, vamos a estar hablando el mismo idioma y ese trauma realmente va a escuchar y va a sentir un espacio donde puede soltar ese dolor. Bueno, me parece que hasta aquí es la exposición que tengo, la invitación a ustedes. Para el taller sería conveniente, como lo ideal es que cada quien trabaje en un cajón. Y número uno, tengo cajones porque capacito terapeutas en la técnica.
sería buena idea que las personas que puedan participar lleven alguna caja de esas de plástico, que son como contenedores, que no sean muy altas, pero que mínimo uno de sus lados tenga 40 centímetros. Si es más chica, no va a funcionar. Con una caja de esas es más que suficiente, y los invito a que traigan también algunas miniaturas, las que quieran, las que les gusten. No las van a perder, no las van a regalar ni se las vamos a quitar. Es para que aportemos entre todos una buena colección y podamos trabajar con libertad. Bueno, hasta aquí les agradezco su atención. Voy a proceder a revisar el chat. Aquí están mis datos para lo que ustedes deseen.